En esta oportunidad vamos a ver los ejercicios correspondientes a la semana, al tema 1, la práctica dirigida número 1, la semana 1 de los ejercicios propuestos. Entonces vamos a ver el problema número 1. El problema número 1 nos dice que una bacteria se mueve en zigzag, así como podemos observar por acá, pero con una rapidez de 20 micrómetros por segundo. Acá lo menciono. Entonces por acá se mueve con 20 micrómetros por segundo, 20 micrómetros por segundo, igual por todo lado con 20 micrómetros por segundo, cada uno de los tramos. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden la distancia recorrida en la parte A. Vamos a ir viendo entonces eso primero. La distancia recorrida total. La distancia total recorrida va a estar dada por la suma de las distancias. Primero recorre el tramo AB, luego recorre el tramo BC, luego recorre el tramo CD y finalmente el tramo DE. Ahora, cada uno de los tramos que está recorriendo, por ejemplo, esa distancia B, lo podemos encontrar usando Pitágoras, ya que forma un triángulo rectángulo notable, ¿cierto? Un triángulo rectángulo, disculpe. Entonces nos va a quedar algo así. La distancia recorrida es, para AB sería, acá podemos observar que es 50 y 10. Entonces sería 50 y 10. Todo esto lo metemos a la calculadora, así que no nos preocupemos. 50 al cuadrado más 10 al cuadrado. Luego, la distancia BC, que simplemente es este pedacito que es 10. Luego, la distancia CD, que ahí podemos trabajar el triángulo también, que tendríamos 40 y 10, ¿no? Quedaría así, la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y a eso hay que sumarle DE. Para DE hay que contar y tenemos 50 y 50. Entonces tendríamos 50 en ambos casos. Entonces quedaría la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 50 al cuadrado. Esto lo colocamos en la calculadora y tendríamos finalmente que la distancia recorrida sería de 172.93. Vamos a ponerlo acá. 172 aproximadamente 0.93. No se olviden que está en micrómetros. Esa vendría a ser la distancia total recorrida que nos piden en la parte A. ¿Qué más nos dicen? La magnitud del desplazamiento para todo el movimiento. Hay que recordar, lo voy a poner B. Hay que recordar que el desplazamiento simplemente es el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, empiece en A, cuya posición es 0, 0, y termina en B, cuya posición conocemos que es 40 menos 20. Entonces haríamos simplemente el cambio de posición. Entonces vamos a poner por acá. El desplazamiento es la posición final, que vendría a ser la posición en E, que como decíamos es 40, menos 20, y a eso le resto la posición inicial, que es 0,0. Es innecesario, lo sé, pero vamos a colocarlo tal como debe ser, posición final menos inicial. Entonces al final nos quedaría que el desplazamiento simplemente sería 40, menos 20 micrómetros. Pero a nosotros nos piden la magnitud del desplazamiento. La magnitud vendría a ser el módulo del vector, ¿no? Entonces vamos a calcular el módulo con Pitágoras, nada más. Nos quedaría entonces 40 al cuadrado más 20 al cuadrado. Operando esto, obtendríamos 44,72 micrómetros el módulo del desplazamiento. Muy bien, ya tenemos entonces la distancia total recorrida y el módulo de desplazamiento. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la velocidad media para la bacteria? Y para esto hay que recordar cómo definimos la velocidad media. Y la velocidad media la definimos como el desplazamiento entre el tiempo. El desplazamiento entre el tiempo. Pero si nosotros vamos a hacer desplazamiento entre tiempo, tenemos el desplazamiento, sí, la magnitud también lo tenemos, porque nos piden la magnitud de la velocidad media. Entonces queremos la magnitud del desplazamiento. Nos faltaría el tiempo. Para eso nos dan el dato de que siempre se movía con 20 micrómetros por segundo. Entonces lo primero que vamos a hacer es averiguar cuánto es ese tiempo que nos hace falta. Entonces vamos a hacer eso por aquí. Por aquí vamos a encontrar ese tiempo. Nosotros sabemos que cuando la rapidez con la que viaja se mantiene constante, pues sabemos que está recorriendo esta distancia en total con esta rapidez de 20 micrómetros por segundo. Entonces podemos encontrar el tiempo como
la distancia recorrida en total entre la rapidez utilizada para recorrer dicha distancia. La distancia recorrida en total es 172,93, como lo calculamos en la parte A, micrómetros, entre la rapidez con la que viaja, que nos ha dicho que es de 20 micrómetros por segundo. Operamos esto y el tiempo que demora para recorrer todo eso, dividiendo, nos saldría 8,65 aproximadamente. Sabiendo esto, ya puedo encontrar el módulo de la velocidad media. Simplemente reemplazaríamos por acá. Tendríamos el módulo de desplazamiento que nos salió 44,72 micrómetros entre el tiempo que nos salió 8,65 segundos. Entonces el módulo de la velocidad media tendríamos que es igual a 5,17 micrómetros por segundo. Y ahí hemos respondido entonces todo lo que nos pedía la pregunta número 1 de la práctica dirigida número 1. Muy bien, vamos a ver ahora el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 es bastante sencillo. Nos dice que dos fuerzas actúan, acá dice, ¿no? Dos fuerzas actúan sobre un objeto de 24 kilogramos produciendo una aceleración, y acá está la aceleración. La primera fuerza es esta, y te pide la segunda fuerza. Para esto solamente vamos a aplicar suma de fuerzas igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton. Y cuando decimos suma de fuerzas es la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces vamos a poner acá la fuerza 2 más la fuerza 1, la fuerza 2 es mi incógnita, pues he puesto primero, es igual a la masa por la aceleración. Ahora voy a escribir la fuerza 2 con sus componentes. Lo voy a escribir así, entonces F2X y F2Y. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar. F2X, punto y coma, F2Y. Este F1 lo voy a pasar a restar, así que me va a quedar este F1. Me va a quedar la masa por la aceleración. La masa es de 24, la aceleración es de menos 5,17, punto y coma 2,5. Esa es la masa por la aceleración. Y tenía que pasar a restar el F1, menos F1. Vamos a copiar F1, que es 32, como podemos observar acá, menos 48. De aquí vamos a sacar componente a componente. La X va a ser esta X por 24 y esta X. Y lo mismo vamos a hacer con Y. Entonces vamos a operar eso por acá. La componente F2X va a ser igual a ¿quién? A 24 por menos 5,17 y a eso le resto 32. Menos 32. Operamos eso y nos va a dar la componente X. Operando esto nos debe dar la componente X menos 156,08. Esa es la componente X. Lo mismo vamos a hacer con la componente Y. Esta componente Y debe ser el 24 por el 2,5 y esta de aquí. Entonces tendríamos la componente Y de la fuerza 2 sería 24 por 2,5 menos, o sea, más 48. Operando esto nos daría la componente Y de la fuerza 2, 108. Como nos piden quién es F2, entonces podemos escribir la fuerza F2. Ahora sí, la componente X es menos 156,08 y la componente J es 108 y todo esto está en Newton. Ese sería el ejercicio entonces número 2. Simplemente aplicación de la segunda ley de Newton. Vamos a ver ahora el ejercicio número 3. Para el ejercicio número 3 nos dice, el gráfico que nos muestran es un gráfico idealizado de la velocidad, cómo se comporta la velocidad de la sangre, que está en el eje Y, como pueden observar, conforme pasa el tiempo, en la aorta, dice, ¿no? En la aorta. Y esto es durante un latido del corazón.
Entonces, esto que ocurre acá es el comportamiento de un latido. La pregunta que nos hacen, ¿no? Aproximadamente cuán lejos se mueve, o sea, cuánto se desplaza la sangre durante un latido. Para esto, cuando yo tengo una gráfica velocidad-tiempo, cuando acá dice específicamente velocidad, el desplazamiento representa el área, o el área representa el desplazamiento. Que en este caso el desplazamiento es el desplazamiento en el eje vertical, en el eje Y. Eso también se puede entender porque el área que representa la integral, ¿no? El área representa la integral y la integral de la velocidad viene a ser de un tiempo 1 a un tiempo 2, viene a ser el desplazamiento. Entonces, cuando me dice acá cuánto aproximadamente, cuán lejos se mueve, lo que podemos hacer es encontrar durante un latido cuánto se mueve con el desplazamiento, con el área. Entonces vamos a buscar por aquí como primer punto el desplazamiento que experimenta en un latido. Para esto buscamos el área. Como podemos observar aquí, el área sería acá 0,1, 0,3, 0,2 y la altura se puede observar que es de 0,8, ¿no? 0,8. Entonces podríamos decir que es 0,2 por 0,8 entre 2, ¿no? Porque es un triángulo, base por altura sobre 2. Si operamos esto nos va a dar 0,08 metros. Como nos pide, más adelante vamos a ver que vamos a trabajar con centímetros, por eso voy a escribir en centímetros, que sería 8 centímetros. Entonces en un latido está desplazándose la sangre 8 centímetros. Y ahora la pregunta que nos hace en la parte A, vamos a ir respondiendo a la parte A. Nos dice, suponga que se suponga datos similares para el movimiento de la sangre en la aorta, la distancia desde el corazón hasta el cerebro es de 30 centímetros. Calcular el número de latidos del corazón que lleva a la sangre viajar desde el corazón hasta el cerebro. Si se dan cuenta, lo que tiene que hacer es cubrir los 30 centímetros, ¿no? Pero en cada latido está cubriendo ¿cuánto? 8 centímetros, eso es lo que estamos viendo. Entonces, para encontrar el número de latidos, como nos dice, el número de latidos simplemente tendría que dividir la distancia total que debe cubrir, que son 30 centímetros, entre los 8 centímetros que cubre en cada latido. Yo dividiendo esto tendríamos 3,75. Esto significa que podríamos decir que son 3,75 latidos. Normalmente lo expresan así, ¿ya? Pero podríamos decir que realmente, como no puede haber una fracción de latidos, ¿son cuánto? 4 latidos. Ahora, la respuesta puedes colocarlo así. Yo generalmente pondría 4 latidos porque 3,75 no hay 3,75 latidos. Pero ya está respondido entonces la parte A. En la parte B hay un problema, hay un error ahí o la pregunta no está bien elaborada. La pregunta es, determine la aceleración. No dice aceleración media. No dice. Si nos dijera aceleración media, recordemos que la aceleración media, si quisiéramos la aceleración media, es el cambio de velocidad entre el tiempo. El cambio de velocidad, si se dan cuenta, analizando para un latido, obviamente, sería 0. Entonces, por eso no creo que nos pidan la velocidad media. Ahora, alguien puede intentar, a lo mejor decir, Carlos, vamos a hacer el movimiento con un movimiento con aceleración constante, pero esto no es un movimiento con aceleración constante. ¿Cómo sé que no es un movimiento con aceleración constante? Porque pueden ver acá que en la primera parte tiene una aceleración y en la segunda tiene otra aceleración. Entonces no solamente tiene una aceleración, tiene dos aceleraciones. En todo caso, lo que podríamos hacer es buscar la aceleración en cada tramo. La aceleración en el primer tramo, la aceleración en el segundo tramo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo encontramos la aceleración? Ya habíamos dicho que la gráfica velocidad-tiempo, el desplazamiento viene a ser dado por el área. En la gráfica velocidad-tiempo también, la pendiente o la tangente del ángulo que forma viene a ser la aceleración. Entonces, eso vamos a aprovechar. Para este caso, entonces, lo que vamos a hacer es trazar por aquí. Vamos a imaginar que cae justo en el punto medio. No dice eso, pero vamos a suponer. Y vamos a trazar esos pedacitos. Vamos a sacar primera aceleración, la de acá. Tendríamos algo así. Y como pueden observar, tendríamos de esta forma. Tendríamos θ1, vamos a decir, esto es 0,8
como ya lo hemos puesto hace un momento, y como él está cayendo justo en el punto medio, como acá es 0,1 y acá es 0,2, él debe ser 0,15. Y si acá es 0,15 y acá es 0,1, la distancia o ese pedacito sería la diferencia entre 0,15 y 0,1, que sería 0,05. Entonces, para hallar la aceleración número 1, tendríamos que trabajar con el cambio de velocidad, que es 0,8, entre el tiempo invertido, que es 0,05 metros por segundo, y esto está en segundos. Haciendo la división tendríamos como la aceleración número 1, 16. Entonces, primero tiene una aceleración de 16 metros por segundo al cuadrado. Es el primer caso. Para el segundo caso, como habíamos quedado, hay dos aceleraciones. Entonces, para el segundo caso tendríamos que analizar ese tramo de acá, que podemos observar que ya tiene una pendiente negativa, y trabajaríamos con el 8, pero con esta distancia. Como habíamos quedado que acá era 0,15 y acá es 0,30, la distancia es 0,15. Solamente estoy buscando la distancia entre esos dos puntos. Entonces nos quedaría algo así. Tendríamos por acá 0,15, acá 0,8, y hallar teta sub 2, y la aceleración, como la pendiente es negativa, sería menos la tangente, que sería 0,8 sobre 0,15. Entonces metros por segundo y de segundos. Entonces la aceleración 2 sería de menos 5,33. Y ahí tendríamos, entonces, esto es el único caso que podríamos considerar que tienes dos aceleraciones y que te están pidiendo las dos aceleraciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos la aceleración? Como el cambio de velocidad entre el tiempo. Que gráficamente el cambio de velocidad viene a ser la vertical, y el cambio de tiempo, la variación de tiempo, es la horizontal. Así entonces hemos determinado la aceleración en cada uno de los casos. Repito, no puedo aplicar para toda una sola aceleración porque tiene dos aceleraciones, no una sola. Veamos ahora el ejercicio número 4, que se relaciona con lo que estábamos trabajando de manera muy similar. En el ejercicio número 4 nos dice, la aorta en los seres humanos tiene un diámetro, nos da la expresión todo, y nos dice que la sangre, cuando pasa, parte del reposo y luego adquiere una velocidad de módulo 0,8. Entonces vamos a considerar esos 80 gramos de sangre que podemos observar ahí que nos menciona, como si fuera un objeto, un pequeño objeto de esta manera. Entonces su rapidez inicial es 0, porque decía parte del reposo. Luego de cierto tiempo su rapidez ya no es 0, dice que su rapidez es de 0,8. Y obviamente para que ocurra esto ha tenido que ser acelerado, ¿no? Entonces, con una fuerza, la fuerza puede ser variable, pero vamos a considerarlo aquí como si la fuerza fuera constante. Y lo primero que deberíamos hacer, esto ocurre en 0,17 segundos. Entonces el tiempo invertido para que ocurra esto es de 0,17 segundos. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la aceleración, para luego aplicar suma de fuerzas masa por aceleración, y con eso determinar la fuerza que se le está aplicando. Entonces podemos aplicar entonces esta ecuación, la rapidez final es la rapidez inicial más el valor de la aceleración por el tiempo, ¿no? Tendríamos entonces la rapidez final, que es 0,8, la rapidez inicial, que es 0, el valor de la aceleración que estoy buscando, y el tiempo invertido, que es 0,17 segundos. Operando esto nos va a salir que el valor de la aceleración es 4,71. 4,71 aproximadamente metros por segundo al cuadrado. Si no, también podríamos encontrar el valor de la aceleración como el cambio de velocidad entre el tiempo. También la diferencia de ellos entre el tiempo, que es lo mismo. Nos va a salir lo mismo. Y entonces ya tenemos el valor de la aceleración. Ya sabemos que está acelerando. Entonces por acá está la aceleración de módulo, ya sabemos 4,71. Entonces con esto, para encontrar el valor de la fuerza, simplemente aplicamos suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. No obstante, la única fuerza que está acelerando justo es lo que nos dice, ¿no? Asimismo, la masa nos ha dicho que es de 80 gramos. Eso debe estar en kilogramos, así que sería 80 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y ahora reemplazamos. La fuerza que estamos buscando en módulo vendría a ser la masa, que es 80 por 10 a la menos 3,
por el módulo de aceleración, que es 4,71, y esto nos va a salir en newton. Desde aquí operando tendríamos que la fuerza debería salirnos aproximadamente 0,377 newton. Y esa sería la fuerza que se está ejerciendo sobre esos 80 gramos de sangre para que ocurra lo que nos estaba pidiendo. Muy bien, ya con esto vamos a ver el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 plantea varias situaciones. Lo pueden hacer entonces calculando el primer caso y luego volviendo a calcular el segundo caso. Yo voy a trabajarlo con variables y luego vamos a reemplazar nada más para no hacer el cálculo muchas veces. Veamos por aquí. El problema establece, dice, ¿no? Dice, y una persona de 78 kilogramos cae en sentido vertical desde una altura de 1,6 metros media respecto de sus pies. Aterriza con su peso distribuido por igual entre ambos pies. Para amortiguar el golpe, esta persona flexiona las rodillas de modo que tarda 0,75 segundos en detenerse una vez que sus pies han tocado el suelo. ¿Qué fuerza constante ejerce el suelo sobre cada pie mientras está deteniéndose? Y la parte B dice, ahora suponga que cae con piernas rígidas y se detiene ya no en 0,75, sino en 0,1. Entonces ahí es el cambio del tiempo, ¿no? Entonces son dos situaciones, por eso les decía. Yo lo voy a analizar en general con variables y luego vamos a reemplazar. Entonces lo primero que hay que entender es que la persona, vamos a suponer que es esta de acá, vamos a suponer la persona por aquí, algo así. Y esta persona dice que se encuentra a 1,6. Voy a ponerle una distancia de una altura D, que vamos a ponerle altura D, que es 1,6 metros. Fíjense que dice desde los pies, ¿no? Entonces, esa personita de la que nos está hablando dice que va a bajar, va a caer, ¿no? O sea, se va a soltar desde ahí. Y cuando esté por acá, va a llegar con una cierta rapidez. Entonces vamos a ir evaluando hasta ahí. Aquí al inicio su rapidez es 0, ¿no? Vamos a llamarle velocidad de valor 1, 0. Aquí cuando está chocando sus pies tiene una velocidad 2 que todavía no sabemos. Voy a ponerle V2 nada más. Ya, pero la situación no termina ahí. La situación continúa por acá. Y dice que una vez que llega sus pies al suelo, esta persona, ¿qué hace? Flexiona sus pies, empieza a flexionar sus rodillas para poder amortiguar el golpe. Entonces la persona, cuando está impactando, hace esto. Hace esto. Flexiona sus piernas, como pueden observar ahí, con la intención de que su velocidad vaya desacelerando poco a poco y su velocidad 3, vamos a decir, se tiene que hacer 0. Y entonces son tres situaciones. Obviamente, para que ocurra el fenómeno de aquí de velocidad 2 a velocidad 3, dice que ha pasado un cierto tiempo, que primero menciona que el tiempo va a ser 0,75 y luego dice que el tiempo lo cambies por 0,1. Entonces yo lo que voy a hacer es ponerle simplemente un tiempo t. Muy bien. Debido a esto, la persona ha tenido que desacelerar. Acá la persona, cuando ha estado frenando, ha estado amortiguando el golpe, ha estado desacelerando. Y esa desaceleración ha generado una fuerza en sus piernas. Entonces la pregunta que nos están haciendo es justo cuánto es esa fuerza. Para eso vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre de la persona. Las fuerzas que actúan sobre la persona son las siguientes. Y si ustedes leen el problema, dice en cada uno de sus pies, ¿no? En cada uno de sus... Mientras, ¿qué fuerza ejerce sobre el suelo cada pie? Cada pie, no los dos, sino cada pie. Entonces las fuerzas que actúan son su peso, el peso de la persona, que voy a ponerle por ahora M por G. Y en cada uno de sus pies le voy a poner una fuerza X. ¿Ya? La fuerza incógnita X. Como dice en cada uno de sus pies, por eso estoy poniendo X y X. Que es la normal realmente, es la fuerza que se ejerce sobre sus pies. Y no se olviden que este señor está acelerando hacia arriba, o está desacelerando, mejor dicho. Bien, entonces, para poder encontrar esta fuerza X, lo primero que hay que hacer es averiguar el valor de desaceleración. Y ese valor de desaceleración va a salir acá. Pero para hallar ese valor de aceleración hay que averiguar este valor de la velocidad. Entonces va a ir
de esa manera. Primero voy a hallar este valor de velocidad. Con ese valor de velocidad voy a hallar esa aceleración. Y finalmente con esa aceleración, aplicando suma de fuerzas masa por aceleración, encontraré estas fuerzas X. ¿Ya? Entonces el camino es ese. Para eso vamos a concentrarnos primero en esta parte, donde dice que ha bajado una distancia D. Entonces, primer punto. ¿Qué datos tenemos? No se olviden que cuando cae está cayendo con la aceleración de la gravedad. Entonces tengo la rapidez inicial, quiero la rapidez final, tengo la gravedad y tengo la distancia. Entonces una de las ecuaciones que me conviene utilizar es esta de acá. La final es igual a la inicial al cuadrado. En este caso más 2 veces el valor de la aceleración por el cambio o la distancia, ¿no? Que yo le he llamado D, le pueden poner delta de Y. D. Como les dije, voy a trabajar con puras variables, así que la inicial es la rapidez 1. Vamos a poner acá la rapidez 1. La final es la que hemos llamado la rapidez 2. Y la rapidez 1 sabemos que es 0. Justo nos decía, ¿no? Entonces ya tengo la rapidez 2. ¿Qué sabemos de la rapidez 2? Que la rapidez 2 sería la raíz cuadrada. Ah, me olvidaba. Y el valor de la aceleración es en ese caso la gravedad. Entonces la rapidez 2 va a ser 2 veces la raíz cuadrada de 2 veces g por d. Donde g es el valor de la aceleración de la gravedad, 9,8, d es el 1,6. Ya, ¿para qué quería esta rapidez? Para con esa hallar el valor de la aceleración. Entonces ahora vamos a encontrar la aceleración. Tengo la rapidez 2, que es esta. Tengo el tiempo, no se olviden que es 0,75, después lo reemplazamos. Sabemos que se va a detener y quiero la rapidez, la aceleración, disculpen. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación ahora. La rapidez final es la inicial, como está desacelerando, menos el valor de la aceleración por el tiempo. Ahora, la rapidez final, no se olviden que estamos analizando este tramo, es la rapidez 3. Entonces vamos a cambiar. La rapidez inicial es la rapidez 2, ¿cierto? Y esta aceleración es la que está generándose por el amortiguamiento, que hay que averiguar. Entonces vamos a reemplazar. La rapidez 3 que sabemos que es 0. Entonces la rapidez 2 sería A por T. Sería A por T. No se olviden que el tiempo lo podemos reemplazar en un momento. Es igual a la rapidez 2. De ahí tendríamos entonces que el valor de la aceleración es la rapidez 2 sobre T. ¿Quién es la rapidez 2? La rapidez 2 es esto, no se olviden. Entonces ahorita vamos a reemplazar todo ya de una vez, para que nos quede directo, para no estar haciendo tantas operaciones. Ya tenemos entonces el valor de la aceleración. Y ahora sí, vamos a nuestro diagrama. ¿Qué aplicamos? Suma de fuerzas, masa por aceleración. Entonces quedaría, como vemos acá, las fuerzas X y X van hacia arriba. Entonces sería 2X menos mg es igual a la masa por el valor de la aceleración que es A. Y ahora reemplazamos, ¿no? 2X, mg pasa al otro lado, más m, pero ¿quién es A? A es v2 sobre t, ¿cierto? Y ahora seguimos. 2x es igual a, puedo factorizar m, y me quedaría g, v2 sobre t, pero v2 es esto, ¿no? Entonces podríamos poner la raíz cuadrada de 2g por d sobre t. Ya, esto de acá me permite a mí encontrar la fuerza ya de manera general. El 2 pasa a dividir y me quedaría así. M medios, ¿de quién? De g más la raíz cuadrada de 2g por d sobre t. Ya, esto de acá es una expresión general. O sea, esto me permite a mí encontrar de manera general la fuerza para cualquier caso. Puedo modificar los tiempos, puedo modificar la masa. Entonces de acá solamente voy a reemplazar para los casos. Para el caso A, por ejemplo, ¿cuánto es la masa? Siempre va a ser la misma distancia, va a ser la misma masa también que 78. ¿Qué va a cambiar? Que para el caso A vas a trabajar con 0,75. Entonces para el caso A quedaría así. X es igual, la masa 78 sobre 2 por 9,8 más la raíz cuadrada de 2 por 9,8. La distancia no se olviden que es la altura de 1,6. Esto dividido entre el tiempo que es 0,75. Muy bien, operamos esto
y nos va a dar 673,4. Ya, entonces, si se demora en frenar 0,75 segundos, la fuerza que se aplica o la fuerza que soporta cada uno de los pies es 673,4. Pero también la pregunta B nos decía, ahora, ¿y qué pasa si el tiempo no es de 0,75 sino de 0,1? Acá nos dice eso, como pueden observar, ¿no? Todo lo demás es igualito, dice. Entonces, lo único que haríamos es reemplazar en la segunda opción. Sería la masa 78 entre 2 por 9,8 más la raíz cuadrada, todo es igual, 2 por 9,8 por 1,6, y lo único que va a cambiar es aquí el tiempo. ¿El tiempo cuánto va a ser ahora? 0,1. Entonces calculamos el segundo caso, vamos a ponerle el primer caso x1 y este es el caso 2, x2. Calculando eso nos va a salir 2566,2. Entonces, como está frenando en un tiempo más corto, menor, pues tiene que aplicar más fuerza y eso hace que frene más rápido, por eso el tiempo es mucho menor. Y la pregunta obviamente es en cuál de los casos es más probable lesiones. Obviamente en el segundo caso, ¿no? En el caso B es en el que se produce lesiones. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que cada pierna va a soportar 2566,2 newton, mientras que en el caso A solamente soporta cada pierna 673 newton. Y eso sería lo respecto al ejercicio número 5. Vamos a ver ahora el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nos muestra una persona y tenemos dos muletas. El problema establece, y como lo pueden leer ahí, dice que nos da el angulito, nos habla del ángulo de 22 que forma la muleta con el eje vertical. Asimismo, dice que la mitad del peso de la persona se soporta con las muletas. O sea, la persona tiene un peso, vamos a ponerle así, mg, y la persona con su pie solamente está soportando la mitad. La otra mitad está soportando la mitad de la mitad, o sea, la cuarta parte aquí y la cuarta parte aquí. ¿Ya? Entonces, cuando yo hable de la muleta, no se olviden que la muleta está soportando no todo el peso, sino la mitad del peso. Por ende, como son dos muletas, cada uno la mitad de la mitad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice. Suponiendo que él está en reposo, significa que la suma de fuerzas debe darte 0 y la fuerza ejercida sobre la superficie, la fuerza ejercida por la superficie de la Tierra sobre la muleta actual a lo largo de ellas. Este punto es importante. La fuerza ejercida por la superficie de la Tierra sobre las muletas está a lo largo de ellas. Vamos entonces, eso nos va a ayudar para la parte A. Calcule, dice, el coeficiente de fricción más pequeño posible entre las muletas y la superficie. Eso significa que está a punto de resbalar la muleta. Entonces vamos a dibujar una de las muletas. No vamos a considerar el peso de las muletas, no nos hace mención, así que deben estar considerándolo despreciable el peso de las muletas. Y para las muletas tendríamos lo siguiente. Miren, ¿qué fuerzas actúan? Actúa la normal del suelo. Vamos a ponerle N. Y aquí estaría actuando la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento, como te dice, el mínimo coeficiente está a punto de resbalar, entonces es la fuerza de rozamiento estática máxima. Ahora, la resultante de esas dos fuerzas es la fuerza que ejerce el suelo. Como la resultante es la fuerza que ejerce el suelo y el problema establece que la fuerza que ejerce el suelo está justo por la línea de las muletas, no se olviden que esto estaba formando 22 grados. Así que por paralelas, este angulito también debe ser 22 grados. ¿Y qué tiene de importante o qué tiene de interesante? Bueno, si nosotros analizamos ese triángulo rectángulo que se ha formado acá, podemos observar ese triángulo. Miren, acá está la normal. Esto lo voy a colocar acá abajo, que es la fuerza estática máxima. Que no se olviden que es el coeficiente estático por la normal, ¿no? Y acá vemos el 22 grados. Nos damos cuenta que la tangente de 22
sería la fuerza estática máxima entre la normal. Pero como decíamos, esto es coeficiente estático por normal. Así que de aquí nos va a quedar que la tangente de 22 es igual al coeficiente. Así que el coeficiente estático mínimo que puede tener para que esté, por eso el mínimo, para que cuando ya está a punto de resbalar, el coeficiente como mínimo debe ser la tangente de 22. Y si calculamos la tangente de 22, entonces el coeficiente es aproximadamente 0,4. Entonces no hemos utilizado nada del peso, simplemente hemos analizado de que esta fuerza, la reacción del suelo hacia la muleta, tiene que ir justo por la línea. Y por eso hemos aprovechado el 22. Ese es en la parte A. En la parte B nos dice cuál es la magnitud de la fuerza de compresión. Ya sabemos entonces que va por ahí, pero ¿cuánto es esa fuerza? Esta es la fuerza que lo comprime a la muleta, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa fuerza? Vamos a llamarle la fuerza R. Y para eso hay que darnos cuenta que esa fuerza R tiene como módulo, o es el valor, su valor sale de la resultante, o es la resultante, y su valor sale de Pitágoras, ¿no? Entonces simplemente tendríamos que hacer Pitágoras. Pero tendríamos, obviamente, que saber cuánto es esto. Ahora la pregunta es, ¿cuánto es esa normal que ejercía el suelo sobre cada muleta? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entre las dos muletas tenían la mitad del peso? Entonces cada una tenía la cuarta parte. Entonces esa normal que nosotros estamos viendo que se ejerce del piso hacia la muleta, esa normal tiene que ser mg cuartos. Así que las fuerzas que se ejercen son las siguientes. Por aquí tendríamos el coeficiente, que es 0,4, ¿no? O coeficiente, vamos a decir, por la normal, que es mg cuartos. Y tendríamos por aquí la otra fuerza que vendría a ser el mg cuartos. Y lo que queremos es la resultante de ellas dos. Y acá hacemos Pitágoras. Como el mg cuartos se repite, voy a factorizar el mg cuartos. Y factorizando el mg cuartos nos quedaría entonces que R es igual a mg cuartos. Y haríamos Pitágoras con lo que queda, que sería el coeficiente y 1. Coeficiente al cuadrado más 1 al cuadrado. Y ahora simplemente reemplazamos. Entonces R es igual, vamos a la masa de la persona, que es 70 kilogramos. Sería 70 por 9,8 sobre 4. No se olviden que ya hemos encontrado que el coeficiente es 0,4 y 1. Esto lo colocamos en la calculadora y nos va a dar que la reacción del suelo sobre cada muleta, o sea, la fuerza que ejerce el suelo con la que comprime la muleta, es de aproximadamente 184,71 newton. Y ahí tendríamos entonces la resolución del ejercicio número 6. Muy bien, y ahora vamos a ver el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 nos dan ciertas fuerzas y lo que nos pide es la aceleración. Recordemos que para hallar la aceleración solamente tenemos que hacer suma de fuerzas masa por aceleración. Para eso tenemos acá el ángulo de 70 y el ángulo de 24. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a descomponer las fuerzas. Vamos a descomponer entonces la fuerza, por ejemplo, de 600. Lo voy a trabajar acá al costado para que podamos observar. Y el 600 se va a descomponer de esta manera, ¿no? Sería 600 coseno de 70. Voy a ir colocándole el menos, que significa que va a la izquierda. Y la otra fuerza de 600 que va hacia arriba sería 600 por el seno de 70. Ya es positivo. Este 300, fíjense, la dirección está yendo en esta dirección. Por eso cuando lo descompongas va a quedarte así. Va a quedarte una fuerza de 300. Verifiquen los ángulos. Como va a estar acá frente a 24, va a ser 300 por el seno de 24. 300 por el seno de 24. Y por acá vamos a tener la fuerza que es 300 por el coseno de 24, que voy a ponerle menos 300, porque ya hemos conversado que voy a ponerle la dirección de una vez. Entonces vamos a ponerle acá entonces menos 300 coseno de 24. Y luego tendríamos la fuerza vertical hacia abajo, que es el peso. La fuerza vertical hacia abajo, que es el peso. Entonces tendríamos acá el peso, que es 30. Vamos a ponerle negativo de una vez, 30 por 9,8. Y ahí estarían nuestras fuerzas. Entonces lo único que vamos a hacer es buscar la fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante, o la suma de fuerzas,
vendría a ser, voy a ir colocando de una vez, en el eje X sería 300 seno de 24 menos 600 coseno de 70. Si yo hago eso, esa operación, entre ellos dos me debe salir menos 83,2 en el eje X. Para el eje Y tenemos 600 seno de 70 y tenemos estos dos, menos 300 coseno de 24 y menos 30 por 9,8, que eso operando nos debe dar menos 4,25. Esa es la suma de fuerzas. Queremos la aceleración. Recordemos que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. O sea que esto debe ser igual a ¿quién? A la masa. Vamos a ponerlo por acá. Suma de fuerzas. Masa por aceleración. Y la masa es de 30. Entonces de ahí ya salió nuestra aceleración. Ese 30 lo pasamos a dividir. Y nos quedaría entonces que la aceleración sería menos 83,2 entre 30. Que eso nos va a dar menos 2,77 en el eje X y menos 4,25 entre 30, que es menos 0,14. Entonces ahí tendríamos nuestra aceleración. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir con los vectores unitarios I, J. Eso sería respecto al ejercicio número 7. Vamos ahora al ejercicio número 8 y el último ejercicio que nos hace mención la práctica dirigida número 1. En el ejercicio número 8 nos dice que una persona está en un automóvil y el automóvil dice que es golpeado y hace que adquiere una aceleración, dice, empieza a moverse hacia adelante con una aceleración aproximada de 300 metros por segundo al cuadrado. El automóvil entonces va a tener una aceleración en ese momento de 300 metros por segundo al cuadrado hacia adelante. La persona por inercia se va a ir quedando. Entonces por eso el cuello que hace aplica una fuerza sobre la cabeza para jalarlo y tener la misma aceleración. Entonces la pregunta es, ¿no? La masa de la cabeza es de 4,5 kilogramos y la pregunta es, vamos a ponerle como parte A, ¿cuál es la componente horizontal de F necesaria para provocar la aceleración de la cabeza? Entonces para eso, esta es la cabeza, la fuerza está por aquí, la fuerza F, fijémonos que tiene un ángulo de 37 y cuando nosotros descomponemos la fuerza F tiene dos componentes, la fuerza Fx, que sería F coseno de 37, y la componente vertical, que sería el Fy, vamos a llamarle, que sería F seno de 37. Ahora, la componente, me preguntan en la parte A, vamos a llamarla así, nos dice ¿cuál es la componente horizontal? La componente horizontal es f de x, o sea, la pregunta es ¿cuánto vale f de x? Si se dan cuenta, fx es la que está produciendo la aceleración, así que podemos decir por acá, la suma de fuerzas es masa por la aceleración, esto en el eje x obviamente. Y la fuerza en el fx es la fuerza horizontal que me piden. Es la masa, no se olviden que decía que era 4,5, y el valor de la aceleración es de 300. Entonces, cuando nosotros multiplicamos esto, nos va a dar que la componente x o la componente horizontal de la fuerza debe ser de 1350 newton. Eso es lo que nos piden. No nos piden primero quién es F, nos piden cuál es la componente horizontal. La componente horizontal es Fx. Luego dice, ¿cuál es la magnitud de F? Vamos a ponerle la parte B. Ya sabiendo cuánto es F de X, podemos hallar la magnitud de F. Porque Fx, no se olviden que habíamos dicho que es F coseno de 37. Como sabemos que Fx es 1350, entonces el módulo de F entre el coseno de 37 nos daría quién es F. De ahí sacamos el valor de F y el valor de F nos sale 1690 aproximadamente, 4 newton. Ya, es el módulo de la fuerza F que se debe estar ejerciendo. Que esa fuerza F obviamente va de forma inclinada. Entonces esos serían todos los ejercicios que corresponden al primer tema o la primera semana de la práctica dirigida número 1.